Vamos a ver si esto ya está. Debería. Perfecto. Se está preparando apenas la transmisión. Yo tenía un rato que no transmitía, que no hacía un directo. Bueno, veo que se está transmitiendo adecuadamente, que no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues voy a aprovechar este directo para hablar de un tema que es importante, nada más que ahorita es como que de madrugada, por eso tengo que hablar tan bajito, para no molestar a los vecinos, más que nada. Pero pues es un tema del que quería hablar, que es bastante importante, que les va a ayudar muchísimo, es dentro de las joyas del autoconocimiento. Sé a lo que suena el título. Aliméntate del odio, del miedo y la desgracia, y que eso va a ser llamativo para la mayoría de las personas. Y sí, es literalmente lo que suena. Uno se puede alimentar del miedo, del odio y de la desgracia en general para poder ser más fuerte a nivel emocional. Y les quiero explicar cómo lograrlo. Sin embargo, quiero que les quede claro, se puede. Es contraconocimiento, es contrasentido común. Normalmente la gente tiende a escapar del miedo, tiende a sentirse mal ante el odio y ante la desgracia. Pero como todas esas son maneras intuitivas, por decirlo así, de reaccionar, no significa que las personas estemos limitados a ello. Si nos pasa algo malo, no tiene por qué forzosamente ser algo que nos provoque una sensación de malestar. Las situaciones de miedo tampoco tienen por qué darnos miedo, por más natural que sea el miedo que provoquen. Podemos cambiar la respuesta a la reacción que tenemos. Pero para eso tenemos incluso las desgracias. Por más horribles que sean, no tienen por qué provocarnos cosas malas. Pero para eso tenemos que comenzar a alimentarnos emocionalmente de lo negativo. A lo que voy, y esto va para la gente con fobia social o trastornos de ansiedad generalizado o cualquier derivado. Cuando tú tienes una emoción negativa, fuerte, normalmente no es por el presente. O puede ser nada más el presente un disparador, un recordatorio, algo que te lo activa. Pero en realidad toda la potencia de esa emoción, la gran base, es el pasado. Es lo que viviste antes, que te ha recordado la situación. Por ejemplo, y siempre utilizo este ejemplo, un viejito ya castroso de esos enojones ojetes que ve a escuincles en la calle, que los escucha en su casa y que se desespera y se enfurece. El hecho de que los niños estén en la calle jugando y riendo no tiene por qué enfurecer al viejillo, pero el viejillo se emputa, se enfurece, porque ya se está sintiendo mal. Para empezar, por todo lo físico y por todos los recuerdos negativos que están involucrados con las personas, que se despierta al tener un contacto indirecto con los niños. Entonces, emocionalmente una situación que no debería despertar absolutamente nada, le despierta. Y eso es por el aprendizaje, por las asociaciones, por toda la experiencia pasada de esta persona. Por lo tanto, no tiene un valor intrínseco. Incluso aun cuando lo tuviera, que pase algo malo, que le peguen, por ejemplo, si estuviera bien entrenada su mente, sería capaz de generar emociones positivas en esa situación en la que le estuvieran pegando. Entonces,
uno puede superar todo el daño emocional que nos provocan las experiencias presentes, las negativas, si cambia la manera de reaccionar. Pero para ello se tienen que enfrentar a la manera actual que ya tienen de reaccionar, es decir, generar emociones negativas. Incluso desde la interpretación, incluso desde, por ejemplo, los que tienen fobia social, siempre ocupo el mismo ejemplo, desde que ven a una persona, ya están generando emociones negativas basados en sus recuerdos y traumas del pasado. Desde el momento en el que comienzan a sentir esas emociones, el primer segundo, tienen que combatirlas. Y la mejor manera de combatirlas es alimentarse de lo negativo que ya se está generando. Y aquí va un punto muy importante. Uno puede alimentarse de todo lo negativo que uno genera para transformarlo en algo positivo. Si se genera dolor, transformarlo en placer. Por esa situación, lo que quiera que esté pasando, que te provoque placer en lugar de dolor. O si te provoca emociones negativas, que te provoque emociones positivas. Tú puedes programar a tu mente para lograrlo. Incluso si no es algo aprendido, si no es algo intrínseco. Vuelvo a repetir, por ejemplo, que te peguen. Puedes lograr, como hacen muchos locos, que el dolor te genere algo placentero. Pero no nos vamos al lado del masoquismo, no nos vamos al lado de la locura, no. Esto que propongo, esto más bien que les enseño, es algo para volverte invulnerable a las desgracias y a todo lo malo que tú ya traes adentro. Vuelvo a retomar el caso de la fobia social, para los que lo tengan, porque es lo que yo tengo más contacto y es lo que tengo más en la mente. Es el ejemplo que más he pensado. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la liberación de las ataduras que se tienen con los demás seres humanos, es decir, con los apegos emocionales, así como los miedos y las inseguridades. De hecho, si hacemos un autoanálisis correcto para cada quien, la mayoría de los temores, la mayoría de las cosas que nos limitan tienen que ver con el contacto que hemos tenido con las demás personas. No es algo intrínseco a las situaciones asociales que hayamos tenido. Como la mayoría del tiempo nos la pasamos con contacto directo o indirecto con los demás, es justamente los demás lo que se convierte en algo emocionalmente relevante. Por lo tanto, para quienes tienen la tendencia a generar emociones negativas, son los demás los que se convierten en algo negativo. Y para la gente en general, es la limitación mental, son las cadenas, los otros, el concepto y la idea de los demás que nos atan a un mal funcionamiento emocional, que nos atan a comportamientos mecánicos, inconscientes, destructivos y estúpidos. Entonces, por eso es que ocupo este ejemplo de la fobia social, pero es porque es lo que está más relacionado con la liberación de todo apego emocional y de toda cadena, de toda limitación emocional que tengamos. Supongamos que hay una persona, ahora sí, continuando con el ejemplo, supongamos que hay una persona y le ves por primera vez. Comienzan a generarse emociones de miedo en alguien con fobia social. Ese miedo está arraigado a varias personas que estás recordando al mismo tiempo. No es el ente real que tienes enfrente, no es la persona que está en tu presente, es lo que te está recordando, todas las experiencias con personas que sí se pasaron de lanza o que sí representaron algún peligro. Porque nosotros, todos los seres humanos, aprendemos con la experiencia que entrar en conflicto con los demás nos genera cosas negativas, nos produce mucho dolor, mucho malestar y muchos inconvenientes.
Por eso es que es difícil que alguien en un salón de clases quiera entrar en conflicto con el grupo por lo perjudicial, que es. Esa es la lógica. Es muy perjudicial que alguien en un grupo, en un salón de clases, se quiera poner en conflicto con los demás. Por eso va a hacer todo lo posible por evitar el conflicto con todos. Por lo tanto, ahí hay una limitación mental. Ahí hay algo que nos está impidiendo que podamos, decir nuestra opinión, hacer un montón de cosas que pudiera enojar a algunos de los compañeros. O sea, nuestra libertad se está viendo coartada a nivel mental y emocional por las consecuencias negativas que esto pudiera tener. Como todo eso nos genera emociones negativas y como todo eso en el momento en el que se está reaccionando emocionalmente ante una persona, todo eso es recordado, ya te pone unas cadenas que te evitan reaccionar de otro modo que no sea más que con sometimiento, que no sea más que con miedo, que no sea más que poniéndote nervioso y haciendo que a través de tu reacción emocional los demás respondan en consecuencia. Y cuando alguien es débil o es nervioso, suele provocar o más miedo en los demás, o agresividad, o ataques, o odio. Todo eso también está acordándose dentro de la mente las veces que se despertó miedo en los demás y las veces en las que se despertó el odio por la reacción emocional, y entra un factor muy potente para controlar y limitar a la persona. Todos esos recuerdos se hicieron muy fuertes, muy potentes, y ya son cadenas emocionales que evitan que la persona se sienta bien. Porque digo que hay que alimentarse del odio, del miedo y la desgracia, porque hay que enfrentar la reacción que ya se está teniendo. Cuando algo a ti te provoca miedo, debes de enfrentarlo al 100%. Es decir, tomar la emoción negativa, dejártela sentir y provocar que la situación que te está generando esa emoción negativa te llene de placer. Lo que quiera que estés temiendo dentro de los recuerdos que están entre lo consciente y lo inconsciente, eso que está tras bambalinas, que estás recordando pero que te está provocando todo ese malestar. Vuelvo a repetir, con la fobia social, todo el daño que se hicieron, para poder liberarse de eso, hay que detectar primero qué es lo que temes de la situación, qué de tu pasado o qué temores están detrás para que te genere ese malestar ante solo el hecho de ver una persona. Cuando logras ver ese pasado, cuando logras ver esos recuerdos o eso que está detrás, por ejemplo, ay, es que se van a burlar de mí, ay, es que van a pensar mal de mí, ay, es que me van a rechazar, ay, es que me van a odiar, es que me va a ir mal después, es que ya no voy a poder ir a este lugar, porque si no estas personas van a reaccionar mal. Todos esos recuerdos o esas ideas que están detrás, ese miedo, debes de llevarlo a su máxima expresión, es decir, está bien, lo enfrento, lo asumo, eso puede pasar o eso va a pasar, pero no voy a dejar que me provoque miedo, por el contrario, no voy a dejar que me provoque malestar, por el contrario, que me provoque placer, que me provoque emociones positivas. Me esfuerzo a que el miedo que ya estoy sintiendo literalmente recorriendo el cuerpo se transforme en placer, se transforme en emociones positivas. Y eso va a hacer que en el momento en el que hagas eso, ese concepto de persona o aquello que te está provocando el malestar se llene de la emoción positiva o del placer y te lo comience a dar, te lo comience a generar. Y por más horrible que sea el temor o la situación,
por más horrible que sea el odio que estás teniendo de los demás o que se está presentando en la vida real de parte de los demás, tú puedes simplemente absorberlo, nutrirte de él para transformarlo en una emoción positiva o en placer. Cuando lo haces, te has liberado de esa situación y de muchísimas situaciones parecidas. Vuelvo a repetir, a los fóbicos sociales, el hecho de que vean a una persona se convierte en todos los temores que despiertan ese malestar, se van combatiendo poco a poco, uno a uno, y se vuelven invulnerables a ellos porque ya no les provocan miedo. Se ha cambiado la reacción de los recuerdos y se transforma en algo mucho más, en algo mucho mejor, una manera de reaccionar mucho mejor, llena de placer, llena de felicidad, o al menos de emociones positivas. Entonces, la manera más adecuada para combatir en vivo las emociones negativas que nos está despertando el ambiente, así como las malas situaciones a las que estamos enfrentando, es enfrentar de cara las emociones negativas, el dolor, el miedo, el enojo, todo lo que está generando, y transformarlo en placer y emociones positivas. Aquello que más temas, aquello que más te hiera, aquello que temas con todas tus fuerzas, que te está recordando esta situación presente, lo puedes transformar y puedes hacer que deje de tener esa carga negativa emocionalmente para tener una carga positiva. Es decir, si yo temo que estoy en una escuela, que estoy en preparatoria, por ejemplo, que estoy en una escuela y que estoy estudiando, no sé, primero de la prepa, de bachillerato, y que pues toda mi vida ha sido tímido y X, ¿no? Ya saben, el típico caso. Y ahora que estoy enfrentando a estas personas, que tengo contacto con ellas, para no ser de la manada, para no dejarme controlar, como pasó en toda la secundaria, lo que puedes hacer, o más bien lo que podemos hacer, es, en el momento en el que venga la inseguridad de quedar mal, de caer mal, de llevarte mal con los compañeros, forzar a que el hecho de el pánico de llevarte mal, de que te vaya mal, de que te rechacen o de que te ataquen, se convierta en placer, se convierta en emociones positivas. Cuando lo haces, te liberas de todo control, te liberas de toda capacidad que tenga el grupo para manipularte y te conviertes en alguien ajeno y superior al grupo. Un elemento que puede estar presente o fuera del grupo, sin estar sometido mentalmente. De hecho, alimentarse del miedo, alimentarse del odio de los demás, alimentarse de las desgracias, para transformar todo eso negativo dentro de uno mismo en algo positivo, en placer y emociones positivas, te da la capacidad de liberarte de toda atadura emocional y mental hacia las situaciones, hacia las desgracias, hacia las personas y hacia todas aquellas cadenas que limitan tu mente, que limitan tu día a día. Lo que puedes y lo que no puedes hacer se borra para convertirse en no hay límites. Haz lo que quieras, sin reservas, porque ya no hay una cadena emocional que te obligue, ya no hay miedos, ya no hay inseguridades, porque todas esas cosas malas que tanto temías, que en lo profundo te conmovían tanto y te alteraban a un nivel muy fuerte, ya no lo hacen, te provocan placer. Entonces, aunque suene contra sentido común, alimentarse del miedo,
alimentarse del odio y alimentarse de las desgracias no solo es posible, más bien es el único camino real para que cuando enfrentas tus miedos e inseguridades, los superes. Es la única manera. De otra forma solo te estarás engañando y estarás evadiendo en un círculo infinito de engaño y de justificaciones el hecho de no haber combatido tus miedos e inseguridades. De hecho, si uno no cambia esos miedos y esas inseguridades por algo positivo, nunca se superaron. Y aunque ya no los percibas, van a seguir ahí, en lo profundo, actuando como un virus dentro de tu mente, ejecutándose en tu mente tras bambalinas, como suele suceder con todos los traumas. Por eso, para poder liberarse mentalmente, la única manera real es combatir tu reacción emocional. Así de sencillo. Esto que les estoy enseñando, esta joya del autoconocimiento, es solo una forma de varias. Pero es la única que conozco que de verdad sirve en las situaciones reales, en tu día a día. La meditación que he enseñado, eso es más como una herramienta de desasolvar la porquería que tenemos por dentro. Es una herramienta para eso, para desasolvar. La metodología que he enseñado, simplemente eso, destapar coladeras para comenzar a quitar toda la porquería y más o menos dejarlo bien. Pero no es suficiente. La otra parte es enfrentar los miedos y las inseguridades en el día a día. Eso es lo que va de verdad a hacer que te vuelvas una persona con una mente distinta. Veo que ahorita no me están viendo. Nadie, de todas maneras es tarde y no le dije a nadie. Está bien, no hay ningún problema. Pero esta joya del autoconocimiento, de verdad, quiero que les quede bien clara. No se puede alimentar de todo lo negativo que pase, afuera y adentro de nosotros mismos, para poder liberarse mentalmente y tener un día más o una vida más tranquila y pacífica. La idea es eliminar el miedo. La idea es eliminar el enojo. La idea es eliminar las emociones negativas inconscientes para sustituirlas por emociones positivas, sin importar la circunstancia, por más contrasentido que esto pudiera tener y más desde la lógica estúpida de los psicólogos convencionales. Si tú logras, aunque pareciera un estado de locura, hacer que las desgracias te generen placer y emociones positivas a través de un entrenamiento mental increíble, muy constante y muy severo, entonces te vuelves invulnerable a esas situaciones. Y obvio, esto no te va a llevar a ningún tipo de locura. Por el contrario, a una liberación mental nada más. Si acaso sí, por el control que se tiene de tus propias emociones, puedes comenzar a cuestionar tus emociones en general y todo lo que ha sido automático durante toda tu vida. Entonces sí se puede llegar a un punto de pérdida de sentido, de cierto grado de depresión tal vez, de tener que buscar nuevamente el propósito de tu vida, etcétera, ¿no? O sea, empezar desde cero. A lo mejor ese autoconocimiento, esa liberación te lleva hasta ese punto. Porque recordemos que todas las emociones que tenemos han sido programadas por un sistema social.
y que estamos condenados a ejercer lo que diga la sociedad como borregos, porque así fuimos enseñados. Somos pequeños robots programados para producir y para mantener a la gente que tiene poder en el poder. Que ellos tengan todo el día libre, no trabajen en nada y aún así ganen millones y nos dominen a todos los demás. Mientras que nosotros, como mano obrera, tenemos que trabajar hasta morir, sin disfrutar jamás de la vida ni de nada. Ese es el sistema que tenemos actualmente. Por eso se requiere de la programación emocional, que está sustentada por la cultura. Y desafortunadamente esta se sustenta y se basa en el dolor, en que tienes que sufrir, y si quieres dejar de sufrir, tienes que hacer lo que dice la sociedad para alcanzar la felicidad con los caminos del consumismo y de todo lo asqueroso que es la sociedad. Sexo, dinero y poder, todo eso. Esa es la base. Emocionalmente se tienen muchos apegos. Emocionalmente, se tienen muchas limitaciones. Mentalmente vivimos encadenados, vivimos atados hacia la ideología, las costumbres y las creencias sociales. Creemos que necesitamos de muchas tonterías, o que necesitamos de algo externo para ser felices, pero en el trasfondo, en la realidad, tan solo necesitamos cambiar el sistema de reacción emocional que ya tenemos, desde cero, a través de algo consciente, desde la voluntad. Si viviéramos en una sociedad que está o que promueve un sistema emocional sano, una forma de reaccionar sana, pues entonces no habría ningún problema, no habría necesidad de tomar el control de nuestra manera de reaccionar emocionalmente. Pero como vivimos en una sociedad que promueve la enfermedad mental, que promueve lo peor del ser humano para mantenerlo en el sufrimiento, entonces no nos queda de otra más que hacernos consciente, tomar las riendas de todo lo más profundo que hay dentro de nosotros y cambiar el valor emocional de las cosas que vivimos día a día. Por eso vuelvo a repetir, hay que alimentarnos del miedo, hay que alimentarnos del odio, hay que alimentarnos de todas las situaciones, de todas las desgracias por las que pasemos, para que dejen de provocarnos todas esas emociones negativas, todo ese dolor, y se transforme en solo placer. Cuando le tengamos miedo a algo, nos vamos a los recuerdos y combatimos la sensación del miedo para sustituirla por placer y emociones positivas, sin importar qué situación se tema. Se puede temer incluso a que no, pues es que me van a destruir, me van a matar, por ejemplo, que hay ahí dentro de los recuerdos algo ahí, un trauma. Se cambia eso por, incluso si lo intentan, incluso si me están acuchillando, yo voy a sentir placer y emociones positivas, y que vengan todos, todo el mundo en mi contra, y que me vengan a atacar, y quiero ver que me ataquen, órale, vengan, me voy a defender, y que esto me provoque placer, que lo voy a perder todo, no, pues que todo me voy a sentir feliz y en paz por haberlo perdido todo, que me van a odiar todos, pues entonces ese odio me va a alimentar, me voy a hacer feliz con eso, que me voy a morir, no, pues me muero, punto, aunque lo haya repetido, pero no importa. Eso, a través de eso, generar la emoción positiva con todas esas ideas, con todos esos recuerdos, y liberarte totalmente de toda dependencia emocional, de todo miedo y de toda atadura hacia los demás y hacia las situaciones a las que le tenemos ese miedo, ese coraje, esas emociones negativas, ese dolor, etcétera. Liberarnos para cambiarlo todo eso por placer y emociones positivas. Bueno, espero que haya quedado claro.
que los espectadores que vayan a venir más adelante, los que vean esto ya reproduciéndose, pues cambien de idea, de sentido común, de que hay que escapar del miedo, hay que escapar del odio y que hay que escapar de las desgracias. No, hay que enfrentarlos. Si te quieres liberar mentalmente y volverte invulnerable a esas cosas, hay que enfrentarlos a nivel emocional. Pero bueno, esto viene siendo todo. Disculpen que el principio haya sido tan lento, pero pues vuelvo a repetir, ya es de madrugada y no quiero despertar a los vecinos. Viene siendo todo. Les ha hablado Cero desde Neurosistemas. Gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una linda madrugada. O si me están viendo a otra hora, un buen día. O tarde, noche, lo que sea. Hasta luego.